Listo. Entonces voy a compartir, ahora sí, la pantalla para mostrar el Jamboard. Ok. Bueno, el trabajo práctico de esta vez es similar al que hicimos la vez pasada. Por supuesto, lo que cambia es el objeto de estudio, pero el procedimiento sigue siendo del mismo, porque lo que vamos a hacer es triangular la información obtenida en las tres diferentes técnicas que realizamos hasta este momento, que son el diagrama de sistemas y subsistemas, el árbol de funciones y la relación forma-función. De ellas, la relación forma-función no es que sea la más importante, pero es la que mejor relaciona la información de los otros dos, ¿cómo se llama? De las otras dos técnicas. Entonces se convierte en un buen punto de referencia para poder relacionar la información de funciones por un lado y de componentes por el otro. En el Jamboard, lo que les voy a pedir que vayamos haciendo, aunque somos pocos en este momento, es ir poniendo las funciones que fueron encontradas dentro del árbol de funciones, por una parte, y por otra parte, los sistemas o los componentes determinados importantes para el cumplimiento de las funciones. Y en la parte de abajo, las formas que ayudan a... No, ya sé, vamos a limitarlo un poco más fácilmente esto. Ya sé. Vamos a ver, vamos a utilizar la función de frenado del carrito, ¿ok? No de dosificación, sino de frenado del carrito. Entonces, pongan solo las funciones relacionadas con el frenado del carrito. Vamos a poner los componentes que están relacionados con el frenado del carrito y vamos a poner entonces la relación forma-función acerca del frenado del carrito. Entonces, adelante, empecemos con esa parte. Profe, ¿Sí? digamos, es que por ejemplo el scooter que yo estaba analizando no tenía propiamente un freno, un seguro. Entonces Ah, no sé exactamente si hay como otro componente dentro de los demás, digamos, que no tienen ese, que funciona también como freno, porque yo sí, diría que serían como el encaje hembra macho de la dosificación, pero acabas exactamente. de mencionar eso. Sí, porque recordá que el frenado tiene dos vertientes, uno que es el frenado total, que es el que te estás refiriendo, y el otro que es el frenado parcial. Tu cúter tiene frenado parcial, entonces trabaja con eso que sí tiene tu cúter. Ok, perfecto, gracias, profe. Con gusto. Creo que son los componentes y las funciones o solo los componentes. Que ya olvidé la indicación. Ah, ok, tenés razón, el componente en relación con la función, con qué hace él. Ok, María José, vi que te acabas de unir, ¿escuchaste la instrucción? Ya le estaba preguntando a Eli, profe. Ah, ok, igual te digo. Vamos a trabajar en el Jamboard con la función de frenado. Ok, entonces la instrucción es agregar del árbol de funciones todas las funciones relacionadas con el frenado del carrito. Ok, del diagrama de sistemas y subsistemas, aquellos componentes que están relacionados con el frenado del carrito. Y de relación forma-función, cuáles son las formas que ayudan a poder frenar el carrito para hacer la triangulación de esta función específica, que básicamente de eso se trata el trabajo práctico de esta vez. Ah, bueno, está bien, profe. Profe, y el frenado, bueno, oí que lo que sí le estaba diciendo a Sharon, creo que era, el frenado parcial y el frenado total se manejan por aparte. Sí, digamos, el frenado total en realidad es una función más que se le agrega al frenado parcial. Ah, bueno, está bien. Uh-huh. Ya voy a ir agregando. Dale.
Ya que están usando amarillo estoy viendo para la parte de componentes, es decir, para el diagrama de sistemas, utilicemos rosado para el análisis de funciones. Vamos a ver, voy a ponerles por acá. Y otro color. Verde para que tenga bastante contraste para el de forma función. Para poder distinguir los tres órdenes de información en los post-it. Profe, entonces ahí arriba, en donde dice parcial y total, son solamente los componentes y luego le agregamos en esas otras secciones que estás haciendo las otras cosillas. Sí, es que yo no fui el que agregué el parcial y total, pero me parece que pueden hacerlo de esa manera para que sea distinto. Te ganaron ahí la iniciativa. Exactamente, es correcto, es correcto. Ay, no me cambié el color, chido.
Ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Ok, chicas. Antes de continuar, ¿cuáles creen que sean las categorías de estudio en este análisis? Profe, categorías, ¿qué sería exactamente? ¿Cómo? Categorías, ¿qué sería exactamente? ¿A qué me refiero? Ajá. Listo. Recuerden que para hacer un análisis, lo primero que tienen que crearse son las categorías de análisis. Profe, yo siento que serían estos de los colores, digamos, en un cuadrito se verían bonitos. No, no se vería bonito, sería funcional para triangular de los otros trabajos. Estaba el Ok. análisis de funciones, diagrama de sistemas y forma-función, que es lo que hemos hecho Exactamente. ahora. Eso nos está creando, pero esas no son las categorías de análisis, esas son las fuentes, porque ve que tenemos un color que es el diagrama de sistemas, que es una fuente de datos. Tenemos otro color que es el verde, que es la forma-función, que es otra fuente de datos. Y otro color que es el análisis de funciones, que es otra fuente de datos. Entonces, los colores no nos están ayudando con el tema de decidir cuáles son las categorías de análisis, sino que nos ayudan a distinguir de dónde provienen los datos. Ok, recuerden, en el cuadro de doble entrada que hay que montar para hacer la triangulación de la información, se necesita en la primera columna poner las categorías de análisis. Y aquí arriba los sujetos de estudio. Los sujetos son los colores, son las fuentes de datos. Ahora nos faltan las que van de este lado. ¿Cuáles deberían ser las categorías de análisis? ¿A partir de qué puntos de referencia podemos hacer este análisis? Si el análisis es funcional. Las funciones, profe. Exactamente, exactamente. Si el análisis tiene que ver con las funciones del producto, de las categorías de análisis necesariamente tienen que ser las funciones. De hecho, vean el acomodo que hicimos. Lo hicimos con respecto a una función. Entonces, acomodamos cuáles son las funciones relacionadas con el frenado del, ¿cómo se llama? Del carrito. Y como el frenado incluye dos tipos de frenado, uno que es parcial y otro que es total, tenemos también, y de una vez triangulada la información,
en ese sentido. La tenemos acomodada, la que tiene que ver con el frenado parcial y aparte la que tiene que ver con el frenado total. Lo cual está muy bien porque primero tenemos que hacer el frenado parcial y puede ser que hayan cúters que no tienen frenado total, ¿verdad? Y por otra parte el frenado total, que es una acción más o una función más agregada después del frenado parcial. Entonces, ya en este momento tenemos los datos como los tendríamos en el cuadro de doble entrada. ¿Ok? Ya aquí lo que sigue es empezar a generar el análisis narrativo, acomodar los datos para generar el análisis narrativo. Entonces, olvidémonos por el momento del frenado total. Empiecen a crear las agrupaciones por afinidad del frenado parcial. Ok, entonces de todos estos cuadritos que tenemos acá, los 4 cuadritos amarillos, los 4 rosados y los 3 cuadros verdes, hagan agrupaciones por afinidad. Con respecto a la función, porque las funciones son las categorías de análisis. Profe, perdón, ahí es que, digamos, sería entre ellos mismos o se pueden mezclar entre todas, digamos, función con componentes y así. Exactamente, tienen que mezclarse todas, porque lo que Ah, estamos haciendo es triangular las técnicas. aquí. Ok, entonces cada grupo va a quedar con colores diferentes. Profe,
Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos acomodada la función de brindar puntos de anclaje, ensamble hembra. Mantener tensión entre componentes, muy bien. Brindar anclas, que es el ensamble macho. Okay. E inmovilizar parcialmente el carrito por bloques. Ajá, muy bien. Listo, ahora, acomodando primero, vamos a ver, ya las tenemos acomodadas por afinidad. Y ya estamos, vamos a ver, completamente seguros de que hay triangulación de datos. ¿Por qué motivo? Porque en cada grupo hay papelitos de diferente color, lo cual asegura que hay información que viene de técnicas diferentes, lo cual está pura vida. Ahora, lo que seguiría es propiamente el análisis de los datos. Aquí tendríamos ya la información, digamos, cruzada, como estaría básicamente dentro del cuadro, ¿cómo se llama?, de doble entrada. Si tuviéramos que hacer el análisis narrativo, ¿a cuál de estas funciones habría que referirse primero? Para ir contando la historia ordenadamente. Profe, yo diría tal vez como lo de los puntos de anclaje. Ajá. Pienso lo mismo, porque es como lo que permite que estén ahí como unidos, entonces no sé. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Ese es un buen punto de partida. Yo en lo personal propondría empezar por inmovilizar parcialmente el carrito, porque esa es la historia que estamos contando. Me explico, entonces, empezaría por contar que para inmovilizar parcialmente el carrito y se discute todo esto, ¿ok? Después de que se habló de inmovilizar parcialmente el carrito y cuáles son las funciones, entonces viene todo el tema de empezar a desmenuzar cada una de ellas. Ahora hay que brindar puntos de anclaje, que son el ensamble hembra. Después hay que brindar las anclas, que es el ensamble macho. Y una vez que tengo los dos, tengo que mantener la tensión entre los componentes para que él no se devuelva. ¿Comprenden? Ok, sí, profe. Ok. Ahora, ya aquí tendríamos todo listo para hacer el análisis narrativo. Entonces, ya que tenemos 4 personas integrantes, les voy a asignar a cada una de ustedes a hacer un segmento del análisis narrativo. Y ya que estamos trabajando por acá, vamos a montarlo en un mismo documento que ya les voy a pasar entonces, porque no lo tenía pensado, pero como somos poquitos, entonces podemos hacerlo de esta manera. En un documento compartido, ir agregando las piezas del análisis narrativo. Aquí está compartido. Copiar vínculo. Y vamos a dejarlos trabajar, editar. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No tienen que trabajarlo sobre este documento en este momento. El documento se los paso para que cuando lo tengan listo le hagan copy-paste y lo metamos por acá. Entonces, Elizabeth se va a ocupar de la primera función que tenemos en fila, que es brindar puntos de anclaje, ensamble hembra. Entonces, con respecto a estos 3 datos, vas a hacer la porción del análisis narrativo que se refiere a brindar puntos de anclaje. Después, Alexa entonces se va a ocupar de mantener tensión entre componentes. María José de brindar anclas de ensamble macho y Sharon de inmovilizar parcialmente el carrito por bloques. Y mira, apareció alguien más por aquí. Naomi. Ok, María José, ¿tenés la mano levantada? Ah, sí, profe, es que tenía una duda, porque en las partes, en las diferentes funciones de categorías, se repiten los componentes. Eso no, o sea, es normal, yo sé, pero no es muy redundante a la hora de hacer el análisis. ¿Podrías dejar de explicar alguna de las funciones que cumple un componente?
No. Entonces tendrías que repetir los componentes para poder cubrir todas las funciones. Ujú. Pero, por ejemplo, ahí, por ejemplo, como lo que usted mencionó, empezaría, digamos, Sharon como introduciendo con inmovilizar parcialmente el carrito. Después explicaría los puntos de anclaje, el ensamble hembra, que ahí iría específicamente, o sea, ahí se pueden como subdividir. Sí, sí, Ok. entiendo lo que me estás diciendo, y es que el análisis en este caso se vuelve un poco, por así decirlo, cansón, porque se tienen que repetir muchas cosas muchas veces. Ujú. Ok, ahorita que lo vamos a hacer por separado, lo que vamos a tener son bloques de cada una de sus interpretaciones. Una vez que ya uno lo tiene producido, entonces empieza a buscar la manera de ahorrar palabras para repetir lo mismo, lo menos que sea posible. Ah, bueno, está bien. Entonces, eso es una situación normal en este tipo de análisis, precisamente por eso que estás puntualizando, como hay componentes que se repiten, o sea, el nombre del componente se repite porque cumple varias funciones, de ni modo, hay que mencionarlo. Entonces, lo que se busca es como empezar a agrupar, cuando ya se tiene el análisis narrativo, empezar a buscar la forma de repetir lo menos posible el nombre del componente. Ah, bueno, está bien, profe. ¿Ok? Ujú. Ahora, ya que tenemos por acá Naomi, estamos trabajando con esta triangulación de datos. Es acerca de las funciones que intervienen en el proceso de frenado. Entonces, te voy a pedir que este acomodo que tenemos debajo del título total del post-it anaranjado son datos que provienen de las tres técnicas que ya hemos desarrollado, que son el análisis de funciones, forma-función y diagrama de sistemas. Entonces, que los agrupes por afinidad y repitas, si hay que repetir papelitos, en esa agrupación por afinidad. Bueno, lo voy a intentar y ahí le digo a ver si lo hice bien. Tranquila, sí, está bien, no hay problema. Profe, ¿Sí? es que yo tengo una fuerte duda, ¿cómo puedo empezar el análisis de la función? Contando la función. ¿Y para qué sirve? Ah, ok. Ok, era brindar puntos de anclaje, ¿verdad? Sí, señora. Entonces sí, este, puedes mencionar, por ejemplo, que para, eh, para mejorar la seguridad del cúter es necesario. Ok. Está bien, profe. Ah, profe, una pregunta. El de inmovilización total, no está acomodadito así en fila vertical, ¿verdad? No estaban acomodados como el otro. Ah, no, Entonces, no, con razón, sí, yo qué ese extraño. no lo he explicado todavía en afinidad. Bueno, voy a ver cómo lo acomodo. Sí. Profe, ahora que me vengo dando cuenta, es que el cúter que mi grupo hizo no tiene, digamos, por ejemplo, el cubito ese, digamos, que ayudaba como a frenar y eso, entonces como que solo como viéndolo así, como con palabras clave, no se me está haciendo muy claro porque en nuestro cúter no tenía ese frenado total, tenía otro. Entonces yo creo que alguien me va a tener que ayudar con eso más bien porque sí, sí, mi cúter no tenía eso, Sí, ok, el que sí. tranquila entonces, déjalo como está.
corre un toquecito nada más los papelitos para que no se acerquen tanto a los que están ordenados. Y ahora continuamos con esa parte. Ok. Ok, chicas, lo tienen. Profe, estoy en eso, ya casi termino. Profe, yo ya le pegué. Ah, bueno, perfecto. Profe, yo estoy en proceso. Tranquila, dale. Ujú. Ujú.
Listo. Ok, chicas, quiero que noten lo siguiente. Los párrafitos, aquí agregué algunos textos en rojo para, digamos, facilitar un poco el entendimiento de lo que estaba escrito. Los párrafos, si uno lo lee de continuo, todos repiten exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque para poderle dar sentido a cada una de las funciones hay que contar más que solo la función. Si uno cuenta solo a lo que se refiere a la función, entonces el conocimiento se queda corto. De esta manera, cuando se crea el análisis narrativo, tenemos, vamos a ver, debemos tener el cuidado de mantener una economía del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que se reduzca al mínimo necesario para explicar el máximo que sea posible. Entonces, la historia empieza con: para frenar la cuchilla parcialmente se necesita inmovilizar el carrito ofreciendo bloques u obstáculos que impidan su desplazamiento, con la finalidad de brindar una mayor seguridad al realizar cortes precisos con el cúter. Para que esta función se pueda dar se necesita la participación de la guía ondulada, la cual brinda el espacio en disposición para el resorte, quien ofrece el contraespacio. En relación, ambos componentes, ondulación y resorte, hacen posible el encaje hembra-macho, inmovilizando de esta manera el avance del carrito, por consiguiente de la cuchilla. Aquí tenemos un muy buen resumen de la situación. Sin embargo, todavía no queda claro cuáles son exactamente las formas que intervienen, porque se mencionan principalmente los componentes. En este caso, se amplía cuáles son los componentes. Brindar anclas, ensamble macho, es una función necesaria para inmovilizar el carrito de forma parcial, y en este se encuentra involucrado el resorte, ensamble macho, el cual encaja en las ondulaciones que brindan el ensamble hembra, facilitando su anclaje. Estas ondulaciones presentan una forma similar a un semicírculo, mientras que el resorte aporta una forma cilíndrica, gracias a su forma ondulada y esto ya podría, digamos, eliminarse, no es por completo necesario. Ahora, aquí lo único que falta por agregar es el tema de detener el movimiento, de la tensión a este mismo. Para detener el movimiento de forma parcial debe existir la tensión entre componentes que obstaculice el paso del cilindro del resorte a la siguiente huella de las ondulaciones. Esto en rojo es lo que faltaba decir, porque no queda claro este tema del deslizamiento de la cuchilla, de impedir o de obstaculizar el deslizamiento de la cuchilla. Hay que indicar cuál es la circunstancia que hace que se impida ese deslizamiento, que es esto que está en rojo. Es por ello que las pestañas del resorte juegan un papel importante, ya que al ser rectangulares, delgadas y alargadas, permiten generar tensión al pasar de una ondulación a otra, el cual es el objetivo principal. Esta parte está quedando un poco enredada y podría cambiarse, ya que al ser rectangulares, delgadas y alargadas, permiten generar tensión al pasar de una ondulación a otra, facilitando que los cilindros del resorte permanezcan en las huellas de la superficie ondulada.
Ahora, esto es una función que no está siendo nombrada hasta el momento en el análisis anterior. Entonces, lo que se hace es ubicar el punto en donde se puede mencionar esta función de brindar puntos de anclaje. ¿Ok? Y eso se puede integrar entonces por acá, porque el texto que está escrito acá ya está contenido en todo este que tenemos de este otro lado. Entonces, esto redactado de una forma más continua, incluyendo esta función que se nos está quedando por aquí abajo, correspondería a la porción del análisis narrativo que se refiere al frenado parcial de la cuchilla. ¿Dudas, chicas? Profe, entonces no puede quedar así separadito, sino como que hay que ir todos esos párrafitos enlazándolos de alguna manera. Sí, precisamente eso, de eso se trata, crear el análisis narrativo, poder enlazar las diferentes partes para contar una historia de manera secuencial. Sobre todo porque en este tipo de análisis hay que repetir muchas cosas muchas veces, ¿ok? Debido a componentes que tienen 2 y 3 funciones relacionadas, entonces hay que repetir el componente 2 y 3 veces en el análisis. Y lo que se busca es hacer lo menos cansado posible de leer y de redactar. Pero lo normal en un análisis de este tipo es que haya que repetir mucho. Ok, entonces lo importante es que sea entendible, comprensible o entendible, porque Exacto. digamos, se va a andar quitando como cosas y cosas y cosas y no se entiende la idea, entonces mejor escribir un poquito más. Exactamente. Sí, de hecho sí, siempre es así. Es mejor escribir un poco más para que se entienda la idea. Porque recuerden, es un análisis. Y en un análisis se supone que hay una ampliación de la información, no que haya una reducción. En la síntesis es donde deberíamos de tener más bien una reducción de la información. Ahora, si tenemos que hacer la síntesis de todo este texto, ¿qué podríamos concluir? Yo les voy a aportar el inicio de la conclusión. Para realizar el lado parcial, la cuchilla, es necesario que El punto bueno, el punto de anclaje del resorte, de la forma que era semicírculo del resorte con la forma de las ondulaciones de, las ondulaciones son las que tienen el semicírculo. es que no sé cómo es el de ellos, pero bueno, eso, el encaje y la forma. No, en el tuyo también. Es que el semicírculo, digamos, le habíamos puesto ondulaciones a las dosificaciones del mango y el resortito le habíamos puesto semicírculo. El resorte de ustedes es metálico. Yes. Ajá, ya recordé. Ok, entonces Naomi, ni modo, en este momento no puedes participar. Pero digamos, si era eso, como hablar del encaje. Sí, exactamente, hablar del comentario. ¿Es necesario? Chicas, ¿es necesario qué? Profe, la forma de los componentes. Bueno, la relación entre la forma y la función. Exacto, démosle.
¿Quiénes? Ok. Listo, perfecto. Ahora vamos a hacer un poco más clara esta conclusión. La conclusión tiene lo suficiente, tiene las ideas completas, pero hay que aclararlo un poco más. Por ejemplo, aquí donde dice quienes a su vez mantienen un estado de tensión. En realidad el estado de tensión lo mantiene solamente el resorte, no lo mantienen las ondulaciones. Entonces, eso hay que aclararlo ahí. Después, vamos a ver, dice, para realizar el frenado parcial de la cuchilla es necesario los componentes. Voy a ponerle aquí 2 puntos. Ups. Guía ondulada y resorte del carrito, los cuales, permiso, esto es lo que debería estar aquí, brindan el encaje hembra y macho. El encaje hembra y macho gracias. Y gracias al estado de tensión aportado por la fija de la cuchilla fija. Listo. Ahora, en esta conclusión, lo único que faltaría, o que podría hacer falta, porque me parece que ya está completa, es mencionar, digamos, un poco de las funciones. Para realizar el frenado parcial de la cuchilla es necesario la relación de 2 componentes. La guía ondulada, que brinda listo acá, el encaje hembra, el resorte del carrito, y el encaje y en conjunto con el estado de tensión aportado por el resorte mantienen la cuchilla fija. Y tan tan, esta sería nuestra conclusión relacionada con todo este texto que está aquí arriba. Profe, ¿y ahí no es necesario la forma de esos componentes? Puede mencionarse dentro de la conclusión, pero ya está aquí explícita. Entonces, Pero sí se puede incluir, es decir, sí podemos poner guía ondulada que brinda el encaje hembra y el resorte del carrito que brinda el encaje macho. Y entre paréntesis, cilindro en el extremo de las pinzas. Profe, vieras que a mí casi siempre como que me encargo del análisis, ¿verdad? Los trabajos y eso. Y ayer participé en la síntesis y me fue tan difícil porque casi que armaba de nuevo toda la idea y armaba el análisis en la síntesis. O sea, es demasiado complicado quizás meter pues toda la información en tan poquita y corta idea. Entonces, a veces sí se me complica mucho, digamos, como por ejemplo aquí en eso que escribí, que vos lo transcribiste en otras palabras. Ajá. No sé, o sea, sentía como que me estaba extendiendo demasiado y igual así no mencionaba todo lo que estaba en el análisis. Listo, ve. Recomendación cuando escribas. Entonces, una vez que terminas de escribir lo que ya vos aportaste, empezás a subrayar las ideas principales. ¿Ok? Eso es lo que hay que conservar. Lo que hay alrededor de esas ideas es lo que podría cambiar. Y lo que haga falta, vamos a ver, si algo te hace falta son ideas principales también. Entonces hay que integrarlas
dentro del texto de manera fluida, de manera que vayan contando la historia. Digamos que una de las debilidades que tienen en general las generaciones actuales está en la capacidad de redacción, pero es precisamente por no leer. Okay, la falta de lectura es lo que genera las debilidades dentro de la redacción, porque es un asunto de práctica, por supuesto. Entonces, la única manera de solventar eso es hacerlo mecánicamente. Mecánicamente, a eso me refiero con subrayar todas las ideas principales. Una vez que tenés las ideas principales, todo lo que no está ahí es un poco accesorio, por así decirlo. Es el texto que sirve para unirlas, son los puentes entre cada una de ellas, y podrían ser en algunos casos algunas justificaciones a las ideas principales. Si a vos te hace falta algo, entonces lo que sigue es determinar cómo insertar esas otras ideas principales que te hacen falta. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. De hecho, ahí noté que, digamos, dentro de la redacción mencionabas el encaje hombre-macho y no lo extendías mucho, sino nada más como así puntualizado. Entonces ya tocaba ese tema, pero no se extendía como tanta la oración. Exacto, exacto. Hay que saber, digamos, en qué cosas hay que darse mayor minuciosidad, que sí valen la pena, y en qué cosas uno puede resumir un poco más la información. Sí, 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 claro. Gracias por el consejo, profe. No, con gusto, para servirte. Ok, entonces, este es el procedimiento que debemos seguir. ¿Qué hay que saber para este trabajo? Número 1, que las categorías de análisis son las funciones, porque es un análisis funcional. Por tanto, el foco a través del cual vamos a darle sentido a la información son las funciones que están detectadas. Pueden ser solo las funciones principales, pero hay que asegurarse también que dentro de las principales se hable lo suficiente para poder darles una explicación completa, y para eso sirve guiarse, por supuesto, con las funciones secundarias. Segundo, que va a ser muy repetitivo, altamente repetitivo, porque todo se resume como a funciones y componentes, y hay componentes que sirven para resolver varias funciones. Entonces hay que tener mucho cuidado vamos a ver, de irte asegurando de que estén cubiertos la explicación de toda la función principal, ¿okay? Utilizando los componentes. Y si hay que repetir algo muchas veces, no se estresen, esa es la naturaleza del análisis. Y si tienen una duda acerca de si decir más o decir menos, yo prefiero que digan más, ¿ok? Porque de esa manera nos aseguramos de que no haya información que estén pasando por alto. Es mejor que repitan mucho, en este caso, a que resuman demasiado y dejen de contar alguna parte de la historia del análisis que es importante. Y para hacer la síntesis, literal, nos vamos a lo menos que sea posible. Entonces, si lo que estamos hablando es una conclusión acerca de cómo se frena, nos vamos directamente a los 4 o 5 componentes que intervienen directamente en el frenado, que según lo que vimos acá son las ondulaciones y el resorte. Y el resorte participa en dos cosas: aportando los obstáculos que encajan en las ondulaciones y aportando las pinzas que nos dan la tensión. Eso es lo que hay que contar. Para frenar necesitamos pinzas, resorte y ondulaciones. Las pinzas dan la tensión, las ondulaciones dan la huella y el extremo del resorte da los cilindros que encajan en la huella. Los tres en conjunto impiden el movimiento. ¿Ok? ¿Dudas, chicas? Porque ya me robé 13 minutos de fundamentos. No, profe, súper claro. Perfecto. Entonces, aquí les dejo estos documentos para que se guíen en caso de que necesiten volverlos a releer o demás. Y si tienen de alguna otra consulta, entonces la publican en el foro. Y si es algo muy complejo, entonces nos ponemos de acuerdo a ver si tengo chance de atenderlos. ¿Ok? Yo espero tenerles mañana la calificación de la tarea que entregaron el día de ayer. Entonces, probablemente mañana en la tarde o en el transcurso de la noche tengamos esa evaluación. Está bien, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vamos para el canal de Funda. Casi nos vemos de nuevo. Ya casi, ya casi. Sí, gracias, profe. Bueno, chaito.